Pensiones vitalicias es el tema que esta mañana nos lleva a un diálogo con Roberto Gómez, asambleísta por Creo e integrante de la Comisión de los Trabajadores. Asambleísta, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenos días, encantado de estar acá esta mañana. Un saludo a todos. Asambleísta, cuéntenos cuántos proyectos, cuántas propuestas tienen hasta el momento sobre este específico tema, pensiones vitalicias. Mire, inicialmente la comisión ya trató este tema hace unas 2 o 3 semanas y en ese momento estábamos viendo cómo uníamos 5 proyectos. Ahora, ayer conversando con la presidenta de la comisión me contaba que habían 4 proyectos más entrado a la comisión o habían sido entregados ahí en la Secretaría para poder ser tratados dentro de la comisión. Yo creo que el tema es claro el día de hoy, ¿no? A fin de cuentas, esto no es un derecho de los mandatarios, de los exmandatarios. Es una concesión política que la ciudadanía puede comprender que existe cuando el trabajo que se hace por parte de los mandatarios es uno, digamos, si no satisfactorio, por lo menos honesto, transparente. Yo creo que hay que tratar este tema sin apellidos, yo creo que hay que tratar este tema con mucha seriedad. Ya ha ido un funcionario de finanzas a explicar cuántas personas son, cuánto cobra cada una de las personas y ahora tenemos que hablar, ya hemos pedido que vaya alguien de presidencia para que explique cómo así han pagado a tantos nombres cuando la ley en muchos casos no lo permitiría. Yo tengo un par de criterios ahí. Primero, cuando el exmandatario está vivo, ese dinero va a egresar. Habría egresado al exmandatario y el exmandatario puede hacer con su dinero lo que crea conveniente que debe hacer. Lo normal sería que él mismo lo entregue una parte para pagar las cosas de su mamita o lo que sea. Lo que ha pasado es que directamente ha sido entregado a terceros con el mandatario vivo y eso genera un problema relevante porque la gente dice, si no lo necesitas, ¿para qué lo pides? Más allá de que no hay dinero en el Ecuador. Así que eso hay que regularizarlo, digamos. Cuando el exmandatario o el ex vicepresidente está vivo, es un caso especial. Y luego hay otros casos, cuando ya no está vivo, cuando sus hijos son mayores de edad y no tienen ningún tipo de discapacidad severa, no habría ninguna necesidad de haberlo estado entregando. Más allá de que hay otras 2 posiciones también con respecto a que, primero hay que regularizar aquellos casos en que no tenía por qué seguirlo recibiendo, y luego normalizar o cambiar el tema de hoy en adelante. Una reforma solo afecta a lo que viene. Si alguien quiere hacerlo hacia atrás, pues habría que tratarlo como una ley interpretativa en alguna medida. Es decir, que al momento ustedes analizan 9 proyectos. 9 proyectos de ley que han entrado sobre este mismo tema dentro de la comisión, sí. ¿Enfocados en qué? Porque yo sé que hay diferencias en cada uno. ¿Cuáles son estas 9 propuestas, en resumen? Hay algunos que dicen, elimínalo totalmente, para nadie de manera absoluta, hay otros que dicen, para nadie hacia atrás tampoco. Hay otros que dicen que solo se lo entregue directamente a la persona y que esa persona lo haga, entregue el dinero a quien le da la gana. Hay otros que dicen, por ejemplo, si se puede entregar a la persona, da lo mismo si esa persona designa que ese dinero vaya a su hermana, a su mamá, a su tía, por alguna razón. Pero una vez que se le entrega a él oficialmente, él puede hacer con su dinero. Sí, eso sería lo más, eso debería ser lo regular. Yo creo que debería ser eso lo regular. Pero también hay proyectos que indican que se ha entregado a mandatarios que hayan cumplido una buena labor, una excelente labor en beneficio del país y no a quienes, por ejemplo, en el caso del expresidente Rafael Correa, están prófugos y dejó al país sumido en una crisis económica muy fuerte. Sí, y ahí viene la sanción moral. Eso es el tema. La gente dice, miren, si no ha tenido ningún proceso o no está enfrentando ningún proceso o si ha salido de los procesos de manera ratificando su inocencia, sí. Entonces, hay todas estas variables que tenemos que hoy día medir realmente si amerita seguir dándole esto a los exmandatarios por lo venidero o de manera absoluta retirarlo. Yo creo que debería ser por lo venidero, debería regularse mucho más. Porque la sanción moral, esa concesión política por lo que hiciste bien, eso es lo relevante con respecto a la ciudadanía. Hoy la ciudadanía sabe que no hay dinero, que le quieren cobrar más impuestos, que guardan ministros incompetentes como la ministra de Gobierno, que están ahí atornillados como los mandatarios que cobran cosas sin haber hecho un buen trabajo,
Y finalmente la gente se enoja, pues, y dice, ¿cómo es esto? Yo no tengo trabajo y allá le pagan por no hacer nada allá. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué hay que pagarle una pensión vitalicia a un funcionario político? Cuando hablamos de actividades políticas entendemos que son personas que están para servir. Si una persona voluntariamente desea servir a un país, ¿por qué tengo que después pagarle a esa persona de una manera vitalicia? Sí, no pasa con otras profesiones, con otras personas que también ayudan, que trabajan tantos años y no reciben una pensión vitalicia. La respuesta realmente es hoy no hay por qué hacerlo. Lo que hay que pensar es por qué en su momento se creó esto y no había problema. El momento en que se crea es uno. Y cuando se crea hay una sensación, una situación de la ciudadanía con respecto a uno u otro mandatario que habría hecho un buen trabajo y la ciudadanía, digamos, que o no se la escuchó en su grito de rechazo, o quizás la ciudadanía entendió que esto, no es un derecho, es una concesión política que la ciudadanía o tolera o aprueba para personas. Entonces, hay que analizar esto en el contexto de cuando se creó. Hoy hay un contexto distinto, todos los exmandatarios realmente han tenido algún problema legal. Algunos lo tuvieron y salieron declarados inocentes también. Ahora, asambleísta, el tema no se lo debería analizar desde el impacto económico, ya que sabemos que se ha pagado $9 millones de pensiones vitalicias durante una década. Claro que sí, tiene que ser analizado desde el tema económico, pero esto es más que el tema económico, que es relevante porque hoy no hay dinero en el Ecuador y la gente no tiene trabajo. Desde un tema moral, desde un tema, ¿es legítimo darle una concesión política a todos? ¿Es legítimo darle solamente a aquellos que la ciudadanía sepa que no ha tenido procesos legales en los cuales ha sido investigado y luego de manera tránsfuga ha sido sobreseído, digamos, o se ha ratificado su inocencia? Eso es el debate en la comisión. Y no, de nuevo, yo he tratado de no dar nombres ni apellidos, porque el tema tiene que ser tratado en ese sentido. Y básicamente hay dos cosas en la comisión, como lo comentaba. Primero, revisar hacia atrás si hoy se está pagando de acuerdo a lo que manda la ley, y luego ver qué se hace hacia adelante también. ¿Cuál es su postura? ¿Eliminar las pensiones vitalicias o mantenerlas? Yo creería que hay que para de hoy en adelante, siempre y cuando no hayas tenido ningún proceso, ni así debería mantenerse una pensión vitalicia. Hay una propuesta que me pareció interesante, que es después de los 60, a tu edad de jubilación, la podrías recibir. Eso es una propuesta bastante interesante. Es decir, si alguien sale presidente y a los 45 años y termina a los 49, digamos, pues podría tener derecho a una pensión si es que hizo bien, pero a partir de los 65 años, si es que es un varón, o si los 60, si es que es una mujer. Esa es una propuesta bastante interesante. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿por qué pagarle a alguien una pensión vitalicia si cuando están en campaña escuchamos siempre que su único deseo es de servir? Sí, eso es lo que vamos a debatir en la comisión. Lo que estás haciendo es preguntarme cuál es mi posición hoy, y yo le cuento que eso es una propuesta que hasta ayer, yo que pensaba eliminarlas totalmente, de manera permanente, me pareció en alguna medida razonable de debatirlo a partir de eso. Yo creo que mi posición es que hacia atrás hay que revisar a quién se le ha pagado y no se le debía pagar. ¿Ya? Pero, y cuando revisen eso, por ejemplo, tenemos el caso de la hermana del expresidente Rafael Correa que recibe la pensión, tenemos también el caso de que son hijos mayores de edad, en el caso del expresidente Yamil Maguad, que son personas que pueden valerse por sí mismas, pero están recibiendo una pensión vitalicia de un expresidente que abandonó nuestro país, y así muchos casos. Ahí son 3 casos distintos. Distintos, pero dentro de la misma realidad. El vicepresidente o el presidente están vivos. Ese dinero habría egresado directamente a ellos. Lo regular es que ellos cojan su dinero y lo pongan donde prefieran. Eso sería lo regular, que no generaría este rechazo ciudadano adicional. Entonces, mientras está vivo, mientras está muerto y lo recibe alguien más, que también son sus hijos, y que no tienen ninguna discapacidad. Mayores de edad, hasta cierta insisto en eso, correcto, que también mayores pueden de edad, valerse correcto. por sí mismos y el Estado les está dando el dinero. Eso sería, en cambio, ese sí sería realmente un egreso que no debía suceder. El primero debía suceder, el egreso, pero
regularmente debía ir al exmandatario. En el segundo caso, cuando ya está fallecido y tiene hijos mayores de edad que son absolutamente pues competentes y brillantes en alguna medida, no tienen por qué entregárselo a esos hijos mayores de edad que pueden valerse por sí mismos. Hemos pedido por eso que venga alguien de la Presidencia de la República, que son quienes envían las listas a finanzas para que se pague, que nos explique por qué, quiénes, cómo y cuándo. Y luego nosotros regularemos eso de acuerdo a lo que se decide en la comisión. Asambleísta, hay una propuesta en redes sociales de la ciudadanía que vale la pena también destacar. La ciudadanía en redes sociales dice que mientras ejerzan las funciones de presidente y vicepresidente pueden cobrar ese sueldo hasta que terminen las funciones. Luego de eso se termina todo. Solo su sueldo, sí. Los ciudadanos dicen, miren, no más concesiones políticas a los políticos porque nosotros no tenemos dinero. Y eso es algo que hoy... esa es la realidad de hoy. Entonces, hoy hay que analizarlo así y yo creo que a fin de cuentas, al ser absolutamente razonable, el tema tiene que reformarse de esa medida. Hay el debate va a tomar muchísimas aristas, pero eso es lo que debería resultar. Ahora, para mover hacia atrás hay que interpretar. Para solo mover hacia adelante hay que reformar. De ahí que todas las propuestas que están hasta el día de hoy son reformas, lo que afectaría hacia adelante. Entonces, hay que ver bien hacia atrás qué es lo que ha sucedido, poner eso en orden y luego que las otras instancias vean qué hacen con todos los dineros que salieron y no debían salir. Y luego de hoy en adelante, pues reformarlo en ese sentido. Yo no creo que la ciudadanía pueda aceptar que hoy, cuando no tienen empleo, cuando le quieren cobrar más impuestos a la gente para el saco roto del gasto público, para seguir financiando y el atornillamiento de ministros incompetentes, como la ministra María Paula Romo, la ministra de Gobierno, perdón, la gente pueda tolerar que se le dé un dinero a alguien por haber hecho algo y ya no seguir haciendo nada en ese sentido. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Cuánto mensualmente reciben un presidente y un ex vicepresidente? Estamos hablando de alrededor de $4.500 o $4.000 el uno o el otro. Pero más allá del monto, que es relevante, el tema es por qué tiene que seguirlo recibiendo. Claro, y usted mencionaba por qué mientras hay personas que no tienen trabajo. Yo conozco, por ejemplo, el caso de una persona que durante 8 meses tuvo que reunir botellas para venderlas y ganar $23 en 8 meses. Y hay mandatarios que no hacen bien su labor, que son prófugos y reciben más de $4.000 mensuales. Sí, es una inmoralidad. Es algo que no se ha revisado antes. Es algo que en esta comisión lo vamos a revisar, que lo vamos a resolver así. Vea, yo soy una persona de oposición, digamos que de la más dura. Yo no le concedo muchas cosas al presidente de la República, como el proyecto de ley que he enviado ahora, lo que hace es seguir despilfarrando y meterle la mano al bolsillo. Clarísimo, el presidente sigue despilfarrando. Richard Martínez realmente da lo mismo quién se llame el ministro, son malos proyectos, pero el presidente de la República ha dicho que renuncia a su pensión, que es un gesto que le es irrelevante seguramente porque le ha venido cobrando mucho tiempo y que ya está siendo analizado y que se va seguramente, claro, pienso yo, a eliminar. Puede ser solo una jugada política, pero no deja de ser aquel gesto que la gente requiere para no despreciar más a los políticos que solamente se sirven de la ciudadanía y que hacen poco por ella. Consecuencia, una vez que esto se ha dado, es una señal también que seguramente el oficialismo apoyaría el proyecto de ley en el Pleno, con lo cual se podría apoyar en la cancelación total de hoy en adelante para los mandatarios. Asambleísta, sobre este tema usted ha manifestado que hay que entender lo que la ciudadanía quisiera. Sí, nosotros estamos aquí, cuando uno llega, uno dice, estos son mis principios. Yo creo en menos impuestos, yo creo en un Estado eficiente, que sea fuerte, que pueda ejercer la ley. Yo creo en el mercado como el desarrollo y motor de la economía. El Estado tiene también su parte relevante, pero sin succionar el producto. Hay unas cosas en que uno dice, esto es lo que yo voy a votar. Pero hay otras cosas, como estas, en las que uno también tiene que escuchar a la ciudadanía de una manera relevante, dado que no se contrapone con aquellos otros principios que uno dijo que iba a defender. Este caso particular tiene que ser escuchado, lo que hoy quiere la ciudadanía. Y es difícil hablar a nombre de la ciudadanía, pero hay veces, hay pequeños casos como estos, cuando efectivamente puede haber un consenso muy grande en tomar una decisión de eliminar absolutamente todas las pensiones vitalicias a los exmandatarios. De hoy en adelante, si es una manera, a manera de una reforma, revisándolo a los de atrás si es que fuera una interpretativa.
Yo creo que tiene que ser hoy eliminado de manera absoluta hacia adelante, porque eso es lo que corresponde. Y revisado hacia atrás para que no salga un solo dólar que no correspondería salir. ¿Hay consenso dentro de la comisión? En este sentido creo que sí lo hay. En este sentido creo que puede haber un consenso, que el consenso no es algo con lo que todos están de acuerdo, pero es algo con lo que todos pueden vivir. Ese digamos, es el consenso. ¿Cuál es el consenso al momento? Todos pudieran vivir con que el tema se cancele de hoy en adelante de manera absoluta, como pide la ciudadanía. Luego habría que establecer otros proyectos de ley para ver si se interpreta sobre lo que sucede hacia atrás, pero hay que partir para resolver el tema de manera ágil y de manera rápida. Algo importante que usted ha mencionado en esta entrevista es de analizar e investigar las irregularidades de quienes han estado cobrando este dinero cuando la ley no lo permitía. Eso es muy importante, no solamente darlo a conocer, que la ciudadanía se entere, sino que también hay una sanción para estas personas que han estado recibiendo este dinero de todos los ecuatorianos cuando estamos en una crisis económica tan fuerte. Sin duda, la sanción es para quien en Presidencia de la República le manda finanzas para que le paguen a quien cree que sí debe seguir recibiendo ese dinero. Entonces ahí hay que ver cuál es la intencionalidad. Quizás los que reciben el dinero no saben que no lo deberían recibir, digamos. Pero el desconocimiento de la ley no exime de la Sí, cosa. Y eso administrativamente luego tiene que ser investigado por las autoridades para ver qué sanciones pone. Pero lo que sí es clarísimo es que sí desde la Presidencia de la República, revisando, están disponiendo que se pague y luego en finanzas están pagando. Nosotros lo que tenemos que hacer como asambleístas es fiscalizar a los ministros. Y una vez que se determinen estas irregularidades, como siempre, como lo hemos hecho ahora con el audio de la ministra que sabe que hay irregularidades en los hospitales y no lo denuncia, la ministra de Gobierno, ponerlo en conocimiento de las autoridades para que en las otras instancias, Contraloría, Fiscalía, se investigue el tema. Nosotros acá lo ponemos en orden legalmente y luego esto podrían establecerse responsabilidades legales para el señor Martínez, inclusive, y o para funcionarios de la presidencia, para que el tema se regularice. Finalizo con esta pregunta y le pido una respuesta sumamente corta. ¿Cuándo estaría listo este informe? Ojalá que el informe para primer debate esté listo dentro de los próximos 8 o 9 días. La presidenta quiere incluir en este primer debate también estos 9 proyectos en total, los 4 que ayer me ha contado que tenía la información de que había ingresado, para poder hacer una presentación, digamos, algo más integral dentro del Pleno, sabiendo que hay esta cantidad de proyectos. Y debería esto estar cerrado no más allá del 15 de diciembre. No nos olvidemos que son de enero, perdón. No nos olvidemos que son recursos que salen del dinero del bolsillo de los ecuatorianos, ¿no? Así es, y por ello estaremos pendientes de cómo vota cada uno de los asambleístas. Estamos en época ya muy pronto de elecciones, así que hay que decidir y votar por aquellos que realmente están trabajando por los intereses de los ecuatorianos y no de los políticos. Asambleísta Roberto Gómez, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta entrevista. Usted es integrante de la Comisión de los Trabajadores. Encantado de estar acá. Un abrazo a todos y una sola cosa. Los ciudadanos y la prensa tienen que estar detrás de los políticos presionándolos, porque cuando se los dejan medio libres, pues empiezan a dejar de representar los intereses de la ciudadanía y empiezan a buscar los propios. Yo creo que eso es una de las cuestiones más relevantes, especialmente ahora que estamos cerca del año de elecciones. Lo sabemos y por eso estamos muy pendientes del accionar de cada uno de los legisladores. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Este es Notimundo al Día, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.